En el Salmo capítulo 90 encontramos una oración muy hermosa. Muchos expertos dicen que esta oración fue hecha por Moisés. Y es una oración, hermanos, en la cual él adora a Dios, le alaba por su grandeza, pero también hace una reflexión, Moisés, entre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida del hombre. Y en esta oración hace una petición muy particular Moisés. En el versículo 12 del Salmo 90, él dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjense bien, hermanos, es una petición muy importante, algo que siempre debemos estar nosotros, ¿verdad?, procurando y pedir a Dios que nos ayude precisamente a esto. La lección le he titulado Enséñanos a contar nuestros días, así como lo dice Moisés. Y es que percatarnos de que la vida es corta debiera de ayudarnos muchísimo a utilizar mejor los años, el poco tiempo tal vez que tengamos en este mundo, a usarlos de manera sabia. Y es lo que quiere Moisés. Estar consciente de su vida, estar consciente de los años, estar consciente del tiempo para poder aprovechar de mejor manera los años que Dios le conceda. Eso debiera ayudarnos a centrar nuestros pensamientos y nuestras acciones en usar nuestros años de manera tal que un día podamos llegar al cielo y estar con nuestro Dios eternamente. Sin embargo, hermanos, cuán importante es considerar lo dicho por Moisés en este versículo 12 del Salmo 90. Una de las cosas que él menciona es precisamente la necesidad de ser enseñados, y particularmente ser enseñados por Dios. Él dice, enséñanos de tal manera. Le está diciendo a Dios, enséñanos por favor. El ser humano necesita ser enseñado y ser enseñado por Dios. Y es que Dios es el creador, Él es el sustentador de la vida. Él es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Él es el que puso espíritu dentro de nosotros. Y nadie mejor que Él para enseñarnos cómo vivir sabiamente en este mundo. Enséñanos, Señor. Esa debiera de ser nuestra petición cada día. Enséñame, Señor, a vivir mi vida, a vivirla sabiamente. La cuestión es, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos a ser enseñados por Dios? El hombre necesita de Él, pero ¿estamos dispuestos en verdad a que Dios nos enseñe? ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir su guía y su dirección? ¿Qué tan dispuestos estamos a reflexionar y a obedecer su palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos a aprender de las cosas buenas y malas que experimentamos en este mundo? En verdad, hermanos, somos buenos discípulos, buenos aprendices. En verdad estamos deseosos de ser enseñados por el Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 12, dice la palabra de Dios: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Hermanos, hermanas jóvenes, esto es bien importante. Tu corazón, dice, aplícalo a la enseñanza. Muchas veces estamos expuestos día tras día a enseñanzas de todo tipo, pero particularmente a la que debemos inclinar nuestro corazón, a la que debemos abrir nuestros oídos, nuestra mente, es a la palabra de Dios, a la enseñanza que viene del cielo. Dice la Nueva Traducción Viviente, entrégate a la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. Estamos aquí, hermanos, día tras día de reunión. A veces entre semana tenemos estudios, tenemos acceso a la palabra de Dios, pero muchas veces parece que entra por un oído y sale por el otro. Y no se queda en nuestro corazón. Dice, entrégate a la instrucción, presta suma atención. La traducción lenguaje actual dice, recibe la enseñanza con agrado. Que no estemos tal vez escuchando la instrucción de Dios, la enseñanza de su palabra de una manera forzada,
como ya queriendo que se acabe el tiempo, que suene la campana ya para que se termine todo y poderme irme de aquí. No, hermanos, con agrado. Y presta atención, dice la Escritura, a los buenos consejos. Porque solamente así vamos a poder ser enseñados por nuestro Dios. De otra manera, hermanos, va a ser imposible. En el Salmo 119, versículo 11, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo único en verdad que puede guardarnos, que puede protegernos de este mundo de maldad, de este mundo que está bajo el maligno, del pecado, de la corriente de este siglo, es la palabra de Dios. Si nosotros somos sabios, si verdaderamente la escuchamos con agrado, la deseamos, la anhelamos y la retenemos en nuestro corazón, meditando en ella, la palabra de Dios nos va a proteger. Nos va a proteger del pecado, como dice aquí el salmista. A lo mejor no va a estar papá, no va a estar mamá, no van a estar los ancianos, no van a estar los hermanos de la iglesia para cuidarme, pero está la palabra de Dios en mi corazón que me protege de lo malo, que me protege de hacer lo que no es correcto, que me protege de la influencia perversa del mundo. En mi corazón he guardado tus dichos. Entonces, cuando nosotros desafortunadamente caemos en las garras del pecado y nos dejamos arrastrar por el mundo, es precisamente porque la palabra de Dios no mora en nuestro corazón. No está ahí. A lo mejor nuestros oídos la escucharon, pero no se quedó en el corazón. Y eso es muy triste, hermanos. Dice en este caso Moisés: enséñanos de tal modo, Señor. Sí. Dios no nos va a hablar milagrosamente, no se nos va a presentar en una visión. Dios nos habla a través de su palabra. Y esto es muy, muy necesario, hermanos, que lo entendamos. Dios nos enseña a través de la Biblia, a través de la palabra escrita. ¿Dedicamos tiempo para leerla? ¿Estamos aquí prestando la atención debida al mensaje de la palabra de Dios? En ella, hermanos, encontramos la sabiduría que debemos aplicar a nuestras vidas. En ella encontramos el plan que Dios ha establecido para salvar nuestras almas y llevarnos con Él a la gloria. En Él está, hermanos, en este mensaje, en la Escritura, en la palabra de Dios, ahí está la enseñanza perfecta y pura. Más que la enseñanza de la escuela, más que la enseñanza de los libros de la biblioteca, la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí está la clave. Lamentablemente, hermanos, muchas personas no le dan el valor debido a esta clase de enseñanza. Y tristemente lo digo, a veces ni siquiera a nosotros y nuestros hijos. Porque muchas veces no se le dedica el esmero, el tiempo, el esfuerzo a leerla, a entenderla, a reflexionar en ella y aplicarla a nuestro diario vivir. Pero otra forma en la que Dios nos enseña muchas veces es a través de las experiencias de la vida. Tanto las experiencias dulces como las experiencias amargas. Ambas deben de ser consideradas como una forma de aprendizaje, como experiencias que nos instruyen. Sí. Muchas veces Dios utiliza, hermanos, aún nuestros fracasos para educarnos, para darnos lecciones, a veces para hacernos recapacitar, para hacernos entender. Muchos desafortunadamente no entienden a veces por las buenas, no entienden con palabras de amor. Muchas veces es necesario el dolor para que puedan entender. Por eso en el libro de los Proverbios, capítulo 20 y versículo 30, dice la Escritura: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón.
A veces es necesario eso. Y como dice la Escritura también, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y a veces, hermanos, si por las buenas no somos capaces de ser personas diferentes y aplicar la sabiduría en nuestra vida, a veces es necesario, muchas veces, experimentar tropiezos, fracasos, incluso hasta tocar fondo en nuestra vida. Pero Dios, aún a través de ese tipo de cuestiones, es capaz de enseñarnos. Algunos tristemente necesitan experimentar este tipo de cosas, el dolor, el sufrimiento, para que sus corazones se ablanden, para recapacitar, para volver en sí. Dios, hermanos, puede enseñarnos aún a través de experiencias de este tipo, cuando respondemos correctamente a ellas y aprendemos de lo que nos ha pasado. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, versículo 3, encontramos la parábola de este hombre, de este joven, que ya no quería estar en la casa de su padre, que ya estaba harto de estar con él, y él decide un día pedirle la herencia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tantas bendiciones que tenía en la casa de su padre. Ahora el padre le concede, no estaba obligado a dárselo, pero él decidió darle a su hijo la parte de los bienes que le correspondían a él. ¿Y qué hizo con todos los bienes que su padre puso en sus manos? Se fue lejos a vivir perdidamente. Y dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo puedo ver un cambio muy grande en la actitud de este joven antes y después de su fracaso. Antes y después, hermanos, de tocar fondo y de estar ahí entre los cerdos, apacentándolos, muriéndose de hambre. Decía la tradición de los judíos, maldito el que apaciente cerdos. Y hasta allá llegó este joven, hijo de familia. ¿Qué necesidad de estar en una situación así? ¿Qué necesidad de estar en una condición tan vil, tan baja? Bueno, en el caso de él, hermanos, fue la única manera en que aprendió a valorar las cosas. Solamente así. Lo tenía todo en manos llenas. Su padre le daba todo lo que él necesitaba. No le hacía falta nada. Pero todas esas bendiciones él las convirtió en despilfarro. Hasta que lo perdió todo. Y ahí está, hermanos, aquel joven. Pero solamente así fue que él volvió en sí, dice la Escritura. Recapacitó. Como que no estaba en su juicio cabal. Despertó. Se dio cuenta de la realidad. Y entonces reconoció lo mal que se había portado. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Alguna vez ha experimentado usted algún fracaso en su vida? ¿Ha cometido errores? ¿Ha caído bajo tal vez? ¿Qué aprendió de ello? Es la pregunta. Porque tal vez todos nos equivocamos y cometemos errores en la vida, pero la cuestión es, ¿qué lección me dejó esto? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me va a ayudar a mí a ser mejor? ¿O voy a seguir igual?
ese fracaso en la vida le motivó a cambiar o a hacer algo bueno, algo diferente, a ser otra persona distinta completamente, o no? ¿Le ayudó a transformar su carácter para bien? Yo veo en el caso del hijo pródigo que eso fue el resultado. Eso fue lo que pasó. Pero hermanos, el fracaso no hace crecer automáticamente a nadie. Hay personas que fracasan y tropiezan. ¿Y saben qué pasa? Se convierten en personas amargadas, frustradas. ¿Sí? Con resentimientos hacia todo mundo. Con amargura en su corazón. Sin embargo, hermanos, el fracaso hace crecer nuestro carácter cuando respondemos a él correctamente y aprendemos la lección que se nos está dando. Dios nos ayuda, hermanos, aún permitiendo en nuestra vida fracasos, tropiezos. Él no quiere que eso pase, pero cuando pasa, aún a través de eso, Dios puede darnos grandes lecciones que nos ayuden a ser diferentes. Necesitamos ser enseñados por Dios. Todos lo necesitamos. Pero otra cosa que podemos ver en este Salmo 90:12 es que algo que le gustaba y que deseaba a Moisés recibir como enseñanza de Dios era precisamente a contar los días. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Cómo una persona puede contar sus días? ¿Cómo contar en cuenta regresiva? Hermanos, ni siquiera sabemos cuántos días vamos a vivir o cuántos días nos quedan en este mundo como para decir, me quedan 2300 días en esta tierra. Entonces, ¿qué querrá decir esta frase? La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Haznos entender que la vida es corta, Señor. Enséñanos a contar nuestros días. Es que a veces pensamos que nuestra vida es muy larga. Pensamos que todavía nos faltan muchísimos años y que está muy lejano el tiempo en que yo tenga que partir de este mundo. Nuestra perspectiva debe ser diferente. Debemos ver la vida como algo muy corto, como algo breve, como algo que pasa muy rápido, para poder vivirla con sabiduría. ¿Sí? Es lo que está pidiendo aquí en oración Moisés. Y es que, hermanos, como la Biblia nos enseña, nuestra vida es incierta. ¿Qué quiere decir incierto? Incierto quiere decir inseguro y cambiante. Muchas cosas pueden pasar de día en día en nuestra vida personal. Muchas cosas. Hoy estamos bien, hoy estamos sanos, hoy lo tenemos todo, pero como la vida es incierta, no sabemos mañana si será lo mismo que hoy. Porque de un día para otro, de un momento, de un instante, todo puede cambiar. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 1, dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día, no sabes. Nosotros a veces estamos bien seguros de lo que va a ser mañana y de lo que vamos a hacer, de lo que va a pasar, pero dice la Biblia, no sabes. Así que no te jactes. Y es muy cierto, no sabemos. No sabemos. Por eso no es bueno andar por la vida como si fuéramos inmortales, como si fuéramos invencibles, porque la vida es frágil. Muy frágil, mucho más de lo que pensamos o creemos. A veces solo falta un informe del médico para que nuestra vida se venga abajo. Una molestia que traía por aquí
Resulta que voy al médico, me hacen estudios y me da la peor noticia. A veces solamente hace falta una persona distraída al volante, una caída, un golpe, un descuido para darnos cuenta cuán frágil somos. Para entender, hermanos, que no hay garantía de nada. Para reconocer que la vida no la tenemos segura, que en cualquier momento la podemos perder. Dice en el primer libro de Samuel, hablando David con su amigo Jonatán, le dice David: tu padre sabe claramente que yo he guardado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Así es, hermanos, de incierta nuestra vida. Solamente hay un paso, un solo paso entre nosotros y la muerte. En el Salmo 39, versículo 4, dice el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Estar consciente de esta realidad nos ayuda muchísimo y nos enseña y nos prepara para la vida. Saber que somos frágiles, saber que la vida es incierta, saber que no sabemos qué será mañana. Saber, hermanos, esto precisamente, lo pequeño, lo corto que es el número de nuestros días, nos capacita para vivir de mejor manera, para obrar de una forma sabia, para aprovechar muy bien el tiempo, para cambiar lo que tengamos que cambiar, para corregir lo que haya que corregir en nuestra vida. De lo contrario, muchas veces uno sigue igual. Sigue igual. Nuestra vida es breve, así como es incierta. Es breve, dice la palabra de Dios. Y es que en el mejor de los casos, si Dios nos considera vivir una vida larga sobre este mundo, aún así la vida, dice la Biblia, es corta, es breve. Pasa rápido. En este mismo Salmo 90, pero un poquito antes, en el verso 10, dice también Moisés en esta oración: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque, note usted, dice: pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Sí. Benditos aquellos que Dios les concede una vida larga sobre la tierra. Gracias a Dios que tenemos en esta congregación hermanos de 80, 85, 90, nuestro hermano casi de 100 años, nuestro hermano Wayne. Pero es lo que dice la Escritura, esos son en promedio los años de la vida del hombre. Pero aún así, dice: pronto pasa y volamos. Cuando miramos hacia atrás, a veces no nos damos cuenta de lo rápido que han pasado los años. Yo cumplí el mes pasado 45 años. 45 ya. Y me pongo a pensar un poquito y hago memoria. Y apenas hace poco recuerdo, ¿verdad?, cuando yo iba a la escuela, cuando me iba caminando de mi casa hasta la escuela, y a veces con mis amigos, cuando jugaba en la calle ahí con los vecinitos, con mis hermanos. Hace poquito pasó eso. Ya pasaron 45 años. Hace poquito conocí a mi esposa, me casé con ella. Hace poquito que nació mi hija y la tenía en mis brazos. Estuve en el parto cuando mi esposa dio a luz. Vi cuando salió, la sacaron de su vientre. Y ahorita ya tiene 13 años. Hace poquito apenas. Pero dice: pronto pasan los días, pronto pasan los años y volamos. Así es la vida, hermanos, de breve.
Santiago en el capítulo 4, versículo 13 dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si Él nos concede. Tenemos planes este fin de semana viajar a Chiapas. Vamos a ir a predicar la palabra de Dios, si Dios lo permite. Si Él nos concede, allá estaremos con nuestros hermanos. Si Él nos concede. Nosotros hacemos los planes. El hombre pone, pero Dios dispone al final. Dice Santiago aquí que la vida es como neblina. Algunas veces ha visto en las mañanas, sale de su casa y está la neblina tan densa que no alcanza a ver. Unos cuantos pies adelante no se alcanza a ver nada. Está densa. Nos ha pasado, a veces vamos a dejar a mi hija a la escuela y está la neblina bien fuerte. Regresamos y ya no hay neblina. Ya se quitó. Dice: así es nuestra vida. Así está, por un poco de tiempo y luego se acaba. Nuestra vida es transitoria, es pasajera, es efímera, hermanos. Un día nacimos y un día también vamos a morir. Hoy estamos aquí y mañana ya no estaremos. Téngalo por seguro, mañana ya no estaremos. Por muchos años que vivamos, la vida en este mundo pasará como una sombra que está, ¿verdad?, por un poco de tiempo y después se termina. Es pasajera. Pero algo más que aprendemos en este Salmo 90:12 es que necesitamos traer al corazón sabiduría. Dice ahí: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que nuestros días no deben de pasar desapercibidos, y mucho menos nuestros días deben de pasar desperdiciados en esta tierra. Cada día es un regalo de Dios, cada día es una nueva oportunidad de disfrutar y sobre todo de crecer en conocimiento, crecer en fe, crecer en sabiduría y crecer en obediencia a nuestro Dios. Es una oportunidad única que tenemos, que no hay que desperdiciar. Esa es la forma sabia en la cual debemos de vivir. Durar muchos años en este mundo es bueno. Ojalá que todos vivamos los años que nuestro hermano Wayne ha vivido. Ojalá. Pero hermanos, no se trata nada más de vivir por vivir. Lo más importante, lo que verdaderamente, hermanos, importa es cómo viviremos esos años que Dios nos conceda. Sean pocos o sean muchos. ¿Para qué quiero vivir 100 años? Si solamente me voy a dedicar a desperdiciar el tiempo, la vida. ¿Para qué? Hermanos, vivamos poco o vivamos mucho. Lo importante es cómo vivimos, de qué manera, qué estamos haciendo con el tiempo, con los años, con la vida, con las bendiciones que en este mundo Dios nos concede. Lo importante, hermanos, es la huella que dejamos en el corazón de los demás. Lo importante es el trabajo que realizamos a favor del bienestar de otros. Lo importante es si honramos y agradamos a Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Eso es lo importante. Allí está, hermanos, donde se refleja la verdadera sabiduría en el corazón del hombre. En Efesios 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta vida la puedo vivir como insensato, como necio. Pero ¿para qué vivir una vida así? Hay que ser entendidos, y particularmente entendidos de la voluntad del Señor.
En Eclesiastés capítulo 8, versículo 5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Sí? Discierne el tiempo. Está consciente de la brevedad de la vida. Y esta sabiduría, hermanos, nos ayuda. Repito, nos protege, como dice aquí, no experimentará mal. La persona que pone en su corazón sabiduría entiende, ¿verdad?, que todos en este mundo somos extranjeros y peregrinos, y se cuenta también él. Entiende que la vida aquí es solo un tiempo de preparación para tener una mejor vida en la eternidad, en el cielo con nuestro Dios. Entiende que debe de buscar el verdadero propósito de su vida, el cual, hermanos, no es difícil de mirar, de entender. ¿Usted sabe cuál es el verdadero propósito de su vida en este mundo? ¿Está consciente de ello? Dice también Salomón en Eclesiastés 12, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón se propuso en su vida experimentar toda clase de cosas, toda clase de deleites, adquirir conocimiento. Y él dice, todo es vanidad, sin provecho y aflicción de espíritu. El fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la conclusión a la que él llega. Ese es el todo del hombre. Ese es nuestro propósito en este mundo. Esa es la cosa más importante que nos debe de mover para todo lo que hagamos en esta vida. El temor a Dios y guardar sus mandamientos. Traer al corazón sabiduría es darse cuenta de que hay cosas que son más importantes que otras. Y que tenemos, hermanos, un orden correcto de prioridades en nuestra vida. Es darse cuenta que hay actividades que son como el oro y que hay otras actividades de esta vida que son como basura y que tenemos bien clasificadas. Hemos aprendido a discernir muy bien qué es basura y qué es oro, qué vale la pena, qué es importante y qué cosas, hermanos, debemos de desechar. Eso es vivir con sabiduría. Es darse cuenta, hermanos, de que vivir para Dios es la vida que realmente importa, la vida que vale en este mundo, y que el pecado es desperdiciar, el pecado es derrochar el don más grande que tenemos, la vida que Dios nos da. Eso es vivir con sabiduría. Entregarnos cuerpo y alma al Señor como principal prioridad de vida, desechando el pecado y todo lo malo de este mundo. La clase de vida que uno lleva, hermanos, no es más que el reflejo de la clase de pensamientos, de la clase de prioridades, de la clase de sabiduría que hay en el corazón. Que una persona, ¿verdad?, es fiel a Dios, es temeroso de Dios, se esfuerza por hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que hay en su corazón. Esa es su prioridad de vida. Eso es lo que le está motivando a vivir así. Todo lo contrario, cuando alguien vive de una manera en la cual está enredado en las cosas de este mundo, coquetea con el mundo, disfruta de los deleites temporales del pecado, le encanta vivir como el mundo vive, pues eso es lo que hay en su corazón. Todo árbol, hermanos, bueno, da buenos frutos, dice el Señor, pero todo árbol malo da malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis, dice Cristo. Esa es la realidad.
Así que, hermanos, resolvamos ser mejores personas. Y muy importante, resolvamos estudiar más la palabra de nuestro Dios, vivir más cerca de nuestro Dios. Aprendamos a contar nuestros días, aprendamos a traer a nuestro corazón sabiduría, y que al pasar de esta vida todos podamos tener la seguridad de que estaremos con el Señor, que allá en el cielo hay un lugar preparado para nosotros. Seamos sabios. Algunos ya estamos maduros, algunos son más grandes que yo, ¿verdad? Y ya están en su edad, ¿verdad?, de madurez mayor todavía, pero también hay muchos jóvenes, aún adolescentes, todos, sin importar. Debemos aprender a traer sabiduría a nuestro corazón y a vivir la vida de esta manera. Dios nos ayude, hermanos, a crecer en el conocimiento de su palabra y a mejorar y a aprender cada día a ser mejores para la gloria de Dios. Muchas gracias por su atención. Este ha sido el mensaje que he traído para ustedes. Dios nos ayude, hermanos, y que esta lección nos exhorte, nos anime, nos ayude a corregir lo que haya que corregir. En pantalla está el plan de salvación. Si hay amigos que no han obedecido el Evangelio y que entienden, ¿verdad?, comprenden que son pecadores, que necesitan del perdón de Dios, aquí está lo que Dios ha establecido, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Este plan de salvación es perfecto. Toda persona que quiera ser salva de sus pecados y quiera un día estar en el cielo con Dios, necesita creer en Cristo con todo su corazón. Necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita confesar con su boca que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. Y necesita ser bautizado, sepultado con Cristo para ser perdonado, y de ahí en adelante vivir una vida teniendo a Jesús como principal prioridad, viviendo para servirle, para hacer su voluntad, para guardar todo lo que Él nos ha mandado. Gracias, hermanos. Vamos a cantar el himno.